extranjera o latinoamericanos magrebíes consideran en menor grado que esta característica pueda dificultar el acceso a puestos laborales de responsabilidad. Experiencias de discriminación. A continuación extraemos los datos de discriminación directa. La discriminación directa en el entorno laboral. Es decir, aquellas que las personas han vivido en primera persona o también las que han sido testigo. Es destacable en los resultados que hemos analizado cómo la población vasca toma una mayor conciencia de situaciones discriminatorias cuando las vive en primera persona y no cuando se le interpela a determinar motivos que haya podido ver o que haya sido testigo. Lo podemos comprobar en el siguiente gráfico. Ahí. Bien. En este gráfico, las barras, digamos, moradas serían la discriminación directa y la gris es la indirecta. Los datos se desprenden como, por ejemplo, en el primer caso del sexo, un 10,6% de la población vasca se ha sentido discriminada en el ámbito laboral por su género, si bien cuando se le pregunta si ha sido testigo de alguna situación de discriminación por esta razón, tan solo lo afirma el 3,9%. Y así, si seguimos con la edad, por ejemplo, un 6,7% de las personas se ha sentido discriminada por la edad en el ámbito laboral, pero cuando les preguntamos a ver si han sido testigos de esta discriminación, tan solo el 2,4% así lo afirma. Vemos cómo tan solo el origen étnico-racial es percibido en mayor medida, veis que hay un 4% frente a un 3,8%, pero vamos, la diferencia es mínima. Como se ve, bueno, las experiencias que en mayor medida se han podido vivir han sido por razón de sexo, género, edad, nacionalidad u origen étnico-racial. Una vez más, se repiten las mismas características que llevamos comentando toda la jornada. Durante la encuesta, también, como hemos comentado, se analizan ciertas actitudes. Se evalúan, en este caso, en la vida laboral de la población vasca, a ver cómo se posiciona o qué creencias tiene en algunos aspectos. Los temas centrales analizados se articulan en torno pues, a prejuicios laborales como pueden ser la edad, o tanto por ser joven como mayor, o el acceso a puestos de responsabilidad de las mujeres, o personas que tengan algún tipo de enfermedad que puedan trabajar con nosotras, discapacidad o presencia de personas de origen extranjero. Entonces, se les enumera una serie de frases, ¿no?, en las que les decimos que se posicionen en una escala de 0 a 10 para que nos digan cuánto de acuerdo están con estas distintas situaciones que se pueden dar en el entorno laboral. De los datos se desprende en general una elevada aceptación social en contrataciones a personas jóvenes, que sería el 8,43 puntos que vemos de media, en el que se le ha dicho que una persona de menos de 30 años sea contratada para dirigir una empresa o departamento con 50 o más empleados. Pues bueno, las personas tienen un grado de acuerdo muy elevado. También muestran aceptación social con mujeres con descendencia. En segundo lugar, vemos con 8,22 puntos de media que se promociona a una mujer con hijos e hijas a un puesto de dirección o responsabilidad. Y bueno, así continuaríamos, ¿no?, con temas de discapacidad, es donde empieza a descender la media. También tienen dudas de grado de acuerdo o desacuerdo en situaciones en las que hay que contratar a una persona de origen autóctono frente a una de origen extranjero. Y bueno, también el grado de acuerdo se muestra muy bajo que a igualdad de formación y experiencia una empresa contrate antes a un hombre que a una mujer. Sí que es verdad que si se analizan las respuestas
teniendo en cuenta la variable sexo-género, se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Y nos queda claro con los datos que son las mujeres las que en mayor medida apoyan mucho más que los hombres que una mujer con descendencia pueda acceder a un puesto de trabajo de dirección o responsabilidad, con 8,43 puntos de media. Esto no aparece aquí, pero bueno, os digo, al hacer el cruce por sexo-género nos ha dado que, bueno, las mujeres apoyan en mayor medida esta idea. Y en cuanto a derechos, denuncias, trámites y actuaciones institucionales ante la discriminación laboral, bueno, hemos traído un poco el resumen, tampoco íbamos a entrar a repetir lo que había comentado Iraide, pero se plantearon, para ver si la sociedad vasca tiene un conocimiento del marco legal que se puede dar en el ámbito laboral o no, pues bueno, se plantearon diferentes casos para que opinaran si a su juicio la ley los permite o no los permite. Hay aspectos analizados en los que se ve claro que sí creen que la ley lo permite, que sería el color morado más intenso. Y, por otro lado, tendríamos el rosa, que sería que no lo permite, y no se ve muy bien, se supone que sería gris, la parte que aparece, la última, como más blanca. Se ve gris ahí, vale, perdón, es que aquí no. Entonces, bueno, a modo de conclusión, se percibe en un 53,5% que la ley ampara la imposibilidad de despedir o no contratar a una mujer embarazada. En eso no tienen dudas. Hay un 32,6% que sí que considera que puede darse esa situación, un 53,5% que no. También a igualdad de formación y experiencia, que una empresa contrate a un hombre antes que a una mujer, pues bueno, hay un 54,1% que considera que la ley sí permite realizar dicho acto y un 32,6% que no, y sería el 13,3% que no lo sabe. ¿Dónde se generan más dudas? Como podéis apreciar en la color gris, ante la situación de 21,2% que cree que no sabe si la ley permite o no que una empresa contrate antes a una persona nacida en España que a un inmigrante. Y también en el caso de las personas con discapacidad ocurre lo mismo, no queda claro. Entonces, bueno, lo que sí que queda claro, veis con un 90,7%, pues lo que decíamos de las personas jóvenes y bueno, también que una empresa contrate antes a una persona menor de 55 años que una mayor de 55. Entonces, como veis, hay situaciones en las que se ven más desconocimiento o conocimiento. Bueno, al final son, como decimos, percepciones de la sociedad, para que veamos un poco cómo ven estas situaciones de discriminación laboral. Y bueno, pues a modo de reflexión final, pues un poco dándole una vuelta, ¿no? Sí que hemos visto que en este análisis sobre percepciones y experiencias de discriminación laboral se dibuja una sociedad vasca pues, que sí que es consciente y perceptora de desigualdad de trato existente en este ámbito en concreto, bien para conseguir empleo o bien para acceder a puestos de responsabilidad. Se detecta esta discriminación y, como hemos venido repitiendo, pues especialmente en el caso de las personas de origen extranjero, la comunidad gitana y las mujeres. Podemos concluir, por tanto, pues que son muchísimos los factores y los motivos discriminantes que pueden concurrir en este ámbito en concreto. ¿Qué implica que haya múltiples factores discriminando en el ámbito laboral? Pues que exista una precarización. Hemos puesto así como, ¿no?, un ciclo. Esta precarización, ¿qué puede conllevar? Pues a una exclusión laboral a un amplio conjunto de la población, bien sean mujeres, bien sean personas de origen extranjero, personas mayores, personas LGTBI, personas con discapacidad y un largo etcétera. El empleo, como bien hemos dicho, y la sociedad vasca lo sabe porque por eso le preocupa tanto, es un medio de inclusión social.
Si todos estos factores discriminantes crean una precarización e incluso esta exclusión laboral de la que hablamos, todo ello puede desencadenar en un montón de situaciones discriminatorias en la vida de las personas y en otros ámbitos de tu vida. Al final se va a reflejar durante toda la existencia de las personas que sufren esta discriminación. Hablamos, ¿no?, de la intersección de desigualdades. Por tanto, y para concluir, bueno, consideramos que, lo han dicho mis compañeras también, ¿no?, también en este ámbito de desigualdad de trato y discriminación en el mercado laboral se requiere un enfoque más amplio que recoja y analice todas estas intersecciones existentes en estas situaciones de desigualdad que hemos venido mencionando entre grupos y personas más vulnerables de la sociedad vasca y, por supuesto, trabajarlo desde una perspectiva interseccional. Y, bueno, esto sería, igual ha sido un poco rápida, pero creo que ya no tengo nada más que decir. Gracias. Ahora sí, toca a vosotros y a vosotras hablar y contarnos. Queréis y bueno, y sobre todo, insisto, de verdad, estaremos encantadas de recibir el feedback porque, bueno, es la primera vez que hacemos este estudio, es un estudio que nace con vocación de poder repetirse y poder convertirse en uno de esos estudios que monitorizan la actitud de la población hacia la diversidad y en ese sentido, pues bueno, cualquier comentario o apreciación de mejora pues será estupendamente recibida. Así que, Aurrera. Hemos debido explicarnos realmente bien. Bye. Se escucha así, perdón, es que es raro. Bueno, antes que nada agradecer la invitación y las ponencias, ¿no? Y no es tanto una pregunta como una apreciación, pero sí me parece importante el matiz que hemos hecho antes, ¿no? O sea, es cierto que cuando hablamos muchas veces de discriminación nos enfocamos un poco en la parte más negativa, ¿no?, porque es sobre la que tenemos que trabajar. Y es cierto que el informe no deja de hablar de una Euskadi ciertamente abierta a la diversidad, ¿no? Pero sí me gustaría preguntaros, tanto a nivel general como en cada ámbito particular que habéis analizado. Es cierto que cuando hablamos de discriminación siempre tendemos a hacer estas preguntas que son como un poco el mecanismo automático, ¿no? ¿Qué colectivo está más discriminado? ¿Qué tipo de discriminación crees que se da más y tal? Sí me gustaría saber, que igual es una pregunta un poco abstracta, ¿qué sensación nos queda, ¿no? Porque es cierto que, insisto, que hablamos de una Euskadi abierta a la diversidad y una Euskadi en términos de aceptación, pues bueno, que no tiene por qué preocuparnos en principio, pero bueno, en todo este contexto, ¿no? Y como hemos abierto las jornadas en todas estas semanas que llevamos, en todo esto que ha pasado, ¿no?, en todo esto que nos marca un poco también la vista de esto que hemos dicho que no hay que hablar de la otredad, pero bueno, que es un poco inevitable. Sí me gustaría saber un poco cómo, si percibís el futuro de alguna manera o cómo lo estáis viendo, también que tenéis un poco de perspectiva no histórica, pero bueno, sí de más años que... A ver, eso, pues cómo veis, ¿no?, el panorama de Euskadi con todo esto que está pasando. Si os atrevéis, si no, pues no pasa nada. Vale, es que ricasco. Hombre, ciertamente en este foro sí, atreverse, ¿por qué no? No, la cuestión es cierto que, sobre todo la presentación, también cuando he terminado me quedo con sensación de que ha estado formulada de manera más negativa que positiva. Ha sido así formulada por el tipo de foro en el que estamos, ¿no? Porque estamos en unas jornadas técnicas de las que creo yo deberíamos sacar las 5 alarmas sobre las que hay que trabajar, ¿no? Si la presentación hubiera sido a público general, creo que también la hubiéramos enfocado de otra manera, tal vez más halagüeña. Desde luego, lo que sí me gustaría transmitir es que es cierto que, de manera general, la actitud de los vascos y las vascas hacia la apertura es buena. O sea, es una actitud receptiva, es una actitud de apertura hacia la diversidad, pero eso siempre hablando en términos generales. Es cierto que cuando bajamos a colectivos, creo que podemos identificar claramente dos colectivos en los que se expresa una actitud de rechazo. Es decir,
este tipo de encuestas siempre están recogiendo ese componente de deseabilidad social, ¿no? Esa politeness que decíamos, en los que tratamos de ser, cuando contestamos a la encuesta, un poquito políticamente correctos y siempre infrarrepresentamos ligeramente nuestra opinión. Incluso con esa infrarrepresentación, incluso con ese componente de deseabilidad social, pues la población gitana y la población extranjera, especialmente en lo tocante con la islamofobia, bueno, pues sale con una clara actitud de rechazo, creo. Y eso por exceso. Y luego tenemos el por defecto, ¿no? Que son esas dos discriminaciones que están, una relacionada con el colectivo LGTBI y otra relacionada con las mujeres, que seguimos sin acabar de ver, ¿no? Entonces, supongo que eso, en términos generales, hay que transmitir que tenemos una actitud aperturista. Además, luego Pepe también nos dará esa visión cuando nos hable del índice, pero es cierto que, bueno, pues hay que subrayar algunos colectivos que, digamos, desfiguran esa media, ¿no? Porque están en los extremos. Esa es mi sensación. Bueno, en mi caso concreto del empleo, el ámbito, a mí, sinceramente, sí me preocupa. No lo puedo mirar con mucha positividad, porque sí que ante la situación que estamos viviendo a día de hoy, pues de crisis, como he dicho antes, bien económica o sanitaria, este tipo de actitudes de rechazo suelen tender a incrementarse, y veo pues en peligro, o pues sobre todo estos tres colectivos de los que hemos estado hablando continuamente, como los más discriminados. Y esa es la sensación con la que yo me quedo. Vale, sí. Y nada, en cuanto al ámbito que me ha tocado presentar a mí, lo que tiene que ver con la discriminación sexista y el posicionamiento en cuanto al feminismo, pues bueno, la parte positiva, eso, que parece que se escapa ya del estigma y que es algo que está encima de la mesa y de lo que hablamos. Ahora, el reto sería ir afinando un poquito más la mirada y ir viendo, vale, bien, feminismo está muy bien, percepción del sexismo también, vamos a denunciarlo, pero que sea algo que nos llegue a todas, no solo a las que en un momento dado pueden estar más sensibilizadas o, como hemos dicho antes, tengan más herramientas. Yo creo que ahí, no sé si ¿qué lo vamos a llamar reto? El reto está en eso, en que cada vez más gente pueda disfrutar del feminismo y de enfrentar el sexismo. Gracias. Hola, Egunon. Bueno, pues me ha parecido un análisis muy interesante y os agradezco el trabajo. Y me ha parecido muy interesante, y que me parece un sesgo que es muy importante a la hora de analizar datos en general, el dato que se ha aportado de la percepción de la discriminación, que es enormemente más alta la discriminación propia que la discriminación observada, ¿no? Eso me parece absolutamente alucinante, porque obviamente está sesgado del todo. Quiero decir, yo soy una persona y veo diariamente a cientos de personas. Obviamente hay más discriminaciones a mi alrededor que las que yo sufro. O sea que tener el ombligo grande en este caso es absolutamente determinante, y al parecer lo tenemos todos en la percepción de la discriminación. Por tanto, luego, cuando se analiza qué discriminaciones se detectan en mayor medida, claramente está determinado por la condición de las personas que responden. Significa, si el 50% de las personas que han respondido son mujeres, obviamente la discriminación más percibida es por ser sexo mujer. Entiendo. También hay grupos que destacan claramente: pueblo gitano, personas de origen extranjero, pues rompen esta proporcionalidad, porque la discriminación es muy, muy obvia, ¿no? Pero creo que igual otras que se detectan menos. Concretamente, yo voy a mi libro, que es el colectivo LGTBI, realmente es porque obviamente el porcentaje de personas de este colectivo es obviamente mucho menor. Y claro, si lo que se está describiendo únicamente o casi únicamente es la discriminación propia, pues no. Quiero decir que me parece un sesgo muy importante a la hora de luego analizar los datos, porque no, eso. Y nada, pues eso, muy interesante.
Eso que dice la compañera es súper importante, porque realmente, por eso empezaba yo diciendo, este estudio es sobre percepciones, sobre opiniones, ese es el objetivo fundamental. Claro, evidentemente estábamos ya en la calle, había que preguntar por la discriminación vivida, hubiera sido una negligencia no hacerlo, pero para analizar esos datos, y si el objetivo fundamental hubiera sido analizar la discriminación vivida, deberíamos haber hecho, por ejemplo, otro tipo de muestreo. Deberíamos haber hecho una muestra LGTBI, una muestra mujeres, una muestra personas extranjeras, para efectivamente, como dice la compañera, sacar la discriminación en relación al grupo de referencia, cosa que no hemos podido hacer. Por eso yo también empezaba diciendo, esto es un objetivo secundario, no es el objetivo fundamental. Efectivamente, existe ese sesgo, por eso es casi mejor quedarse con las primeras, las más habituales, porque son además las que están incluidas en el muestreo. Pero, efectivamente, gracias, muy buena apreciación. Bueno, aprovechando que ha abierto el melón, he dicho, bueno, a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que no apareciera el dato, por ejemplo, de cuántas mujeres transexuales tienen dificultades para acceder al mundo laboral. O sea, digo, un poco más que, bueno, un poco porque hemos abierto el melón, ¿eh? O sea, sin más, que me parece un trabajo estupendo. La verdad que nos da un montón de datos para trabajar, más que nada porque trabajamos un poco desde ahí, ¿no? De cuáles son las actitudes, qué es lo que decimos y qué es lo que está detrás, que es lo más interesante. O sea, que decimos todos, aquí nadie es ni racista, ni transfobo, ni homófobo, nadie es nada. O sea, lo decimos muy bien, pero ya sabemos que la sociedad no. Entonces, me ha gustado mucho esa apreciación que hacéis. Y luego para trabajar desde ahí, o sea, que es lo más interesante. Vale, tú dices que no, que todo te parece guay, pero ¿a ti qué te parece de verdad, no? Entonces, en el mundo laboral, por ejemplo, los datos son terribles. O sea, el acceso al mundo laboral ya no solamente, o sea, desde la interseccionalidad, soy mujer, soy boyera, soy negra. ¿Puedo acceder a algo? Bueno, no sé, sin más, que estupendo, o sea, que está muy bien, que habéis hecho un trabajo que está guay y que además que nos va a servir para trabajar mucho más. Pero sí que es cierto que desde nuestro campo, que es igual también pues nuestro melón, nuestro libro, bueno, pues que tenemos que rascar un poquito más y nos va a venir muy bien. Es que ricasco. El objetivo de este estudio también es que, como dice la compañera, que os pueda servir y que sea de utilidad a nivel institucional, pero también para el tercer sector. O sea, que si habéis echado algo en falta o creéis que hay algo más, también tu apunte nos sirve porque bueno, efectivamente, seguramente no hemos dado en el clavo con todo y hay que matizar algunas cosas. Tal vez hay que sobrerepresentar en la muestra a algunas personas para poder hacer desagregar o hacer algún tipo de análisis. Así que no sé si también desde vuestras posiciones habéis percibido algo que sea necesario, que echáis en falta, que os hubiera gustado escuchar y que tal vez se nos ha escapado o no hemos podido incluir. Magia tampoco hacemos, pero hay margen. Sí. Oye, rebarca tú. Amén. Sí, bueno, ya hemos comentado alguna vez en relación con esto. Con respecto al estudio como tal, propiamente dicho, no ha lugar todavía a hacer un análisis longitudinal, pero es igual sería interesante hacer cruces con otros estudios. No sé si en el informe completo está hecho, pero es que recuerdo que tú y yo comentábamos en una ocasión cuando se presentó el resumen, en particular, que los estudios de juventud vasca que se vienen haciendo desde el año 2000, cuatrianualmente, recogían algunas evoluciones en la posición de los jóvenes con respecto a algunas diversidades y efectivamente se recogían cambios, mientras que en otras diversidades, por así decir, no se recogían. Recuerdo que estábamos comentando, por ejemplo, la actitud de los jóvenes, jóvenes en esta amplia gama de jóvenes que se comprenden, ¿no? Hasta no sé cuántos años, hace una franja de edad que dice que no adolescentes, sino jóvenes que pues no recuerdo si hasta 30 años o algo parecido que recogía, y la variación que había ido habiendo en apenas un par de décadas respecto, por ejemplo, a que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos, y cómo había habido, pues, pero en muy poco tiempo, unas variaciones muy sustanciales. Sin embargo, por ejemplo, la actitud de los jóvenes con respecto a la gente gitana, comunidad gitana, se mantenían en un rechazo en 42-44%, pues estudio tras estudio y tal, ¿no? Entonces, sin embargo, en algunos de los datos que presentabais me parecía que eso como que de alguna forma rompía esa línea, porque había alguna variación, o sea, no una variación brutal, pero sí al menos significativa para con esa línea plana que, como digo, pues eso, los estudios de juventud vasca en los años 2004, etcétera, mantenían como esto. Entonces, esta perspectiva longitudinal, que igual el propio estudio como tal no tiene, porque no hay previos, pero igual un poco hilarla con otros
en eso, ¿no? Que han podido tener una aproximación similar o algo así, para ver un poco también este cambio, porque ciertamente, ya me explayo todavía, sí, digo, viendo, sin haber aterrizado en los concretos que ahora estáis presentando, pero viendo el estudio en general y sobre todo la imagen que trasladan los medios, o que esté ayer o anteayer, me parecía un poco esto que a veces hablamos, bueno, desde los colectivos, cuando trabajamos con los distintos colectivos, de que la sociedad vasca tenemos una actitud abierta hacia la diversidad, pero siempre que es una diversidad suave, que es decir, admitimos Clemente como apellido vasco, ¿vale? Como Carrelejal, decir, oye, pues mira, admitimos Clemente como apellido vasco, pero ya Jiménez, Popescu, ¿qué te va a contar? Y si en tu DNI pone Carlos, si quieres que te llame Carla, ya, joder, o sea, a ver, es decir, poco a poco, ¿sabes? O sea, poco a poco. Entonces, hay algunas diversidades que vamos admitiendo, el roce hacia el cariño, la convivencia, etcétera, generan cambios de actitudes, generan conocimiento, proximidad, sensibilidad, pero como despacito todavía, ¿no? Es decir, que eso es. Y entonces, hay algunas discriminaciones que te resultan cercanas sencillamente porque forman parte de tu vida diaria. Por ejemplo, la que tiene que ver con el género, como estabais señalando, etcétera, con la edad, con los recursos económicos. Y ahí todos somos más comprensivos porque la tenemos más cercanas y somos más próximos a vivirla en carne propia o en nuestro entorno, familiares, amigos, etcétera, o lo que sea, ¿no? Y hay otras, pues eso, es decir, que las hablamos un poco de oídas. Entonces, los cambios de esas actitudes requieren tiempo, requieren, como antes apuntaba Mónica y vosotras mismas también, una labor de sensibilización, etcétera, o sea, que es un cambio que parece que apunta maneras, ¿no? Porque hay algunos indicadores que estáis diciendo, pero que todavía como que queda un camino, o sea, interesante por recorrer. Por eso decía que ver un poquito esta perspectiva del tiempo, pues en la medida que igual no lo tenemos desde este mismo estudio, poder comparar un poco estudios que han abordado la temática de nuestro entorno y que nos permitan un poquito ver si efectivamente, aunque esto el giro sea como los transatlánticos, o sea, que cuesta la hostia de hacer, pero bueno, pues por lo menos que apunta maneras, ¿no? Has comentado, Javi, que el roce hace el cariño, no siempre, pero desde luego ayuda mucho. Y efectivamente, si vemos este gráfico, algunos de los colectivos que aparecen como esos colectivos que no están aún en nuestro círculo de amistades y en nuestras personas cercanas, son precisamente aquellos hacia los que tenemos una peor actitud, una actitud de mayor rechazo, más negativa, ¿no? Y es que eso es súper habitual. También en los discursos racistas es muy habitual hablar de manera general fatal de un colectivo, pero justo de esa persona que conozco, no, justo esa persona que conozco es maja, es buena. Y por ahí se empieza, ¿no?, a romper el iceberg, empezando a conocer a personas y cambiando esa imagen estereotipada que tenemos del colectivo. Evidentemente, eso no puede suceder si no conocemos, si no tenemos esas amistades. Y evidentemente lamentable 38,3% de personas gitanas que tenemos entre familiares y amigos y conocidos, pues es un porcentaje muy bajo. Está claro, lo mismo ocurre con las personas de otra religión. Está claro que en este ámbito no se están generando los espacios de manera natural. Tal vez puede ser interesante empezar a generarlos de manera artificial, como hemos hecho anteriormente con otros colectivos, para poder hacer que surjan, ¿no?, esas relaciones, ese conocimiento y ir rompiendo esos estereotipos, porque aquí al final estamos hablando de colectivos tremendamente estereotipados, ¿no? Así que creo que efectivamente tú mismo has dado la clave y creo que por ahí podrían ir las cosas. Y respecto a lo que decías de juventud, es cierto que la juventud tiene la actitud más abierta hacia la comunidad gitana o hacia la convivencia con la comunidad gitana, pero también es cierto que tampoco se aleja mucho de los resultados. Creo que un 25% o un 30% seguía sin sentirse cómodo residiendo en un vecindario con población gitana. O sea que en realidad me cuadra bastante con lo que has dicho del Observatorio de la Juventud. Tal vez una cierta mejora, pero es cierto que como no medimos el ítem de manera idéntica o no lo preguntamos de manera idéntica, la comparación se hace compleja. O sea que estaría bien considerarlo de cara a futuros estudios, poder coger un ítem que el Observatorio de la Juventud ya esté haciendo para poder hacer esa comparación y esa actualización del indicador. Y para ver si eso se cura con los años, porque igual los jóvenes son muy
tolerantes y con los años, eso, ¿qué? Para ver si eso se cura con los, bueno, se cura irónicamente, digo, claro, obviamente, eso es. Es decir, que los jóvenes son muy tolerantes hasta que eso, adquieren cierta, entre comillas, madurez y otro estatus, otro lo que fuera,